Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo, un saludo muy grande, y si ya eres parte de esta familia, bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, y que me han pedido muchísimo en comentarios y mensajes privados: la supuesta disculpa de Hande Erçel a Kerem Bürsin. Sí, lo leíste bien. Hande Erçel confiesa la impactante disculpa a Kerem Bürsin: lo hice por esto. Este título ha estado dando vueltas por todos lados, y la verdad es que hay muchísima información, rumores, especulaciones y un poco de confusión. Así que hoy, vamos a desmenuzar todo esto. Vamos a analizar lo que se dice, lo que se rumorea, y sobre todo, vamos a tratar de entender qué hay de cierto en todo esto. ¿Hande realmente se disculpó? ¿Y si lo hizo, por qué lo hizo? ¿Qué motivaciones hay detrás de todo esto? Pero antes de que nos adentremos de lleno en el chisme jugoso, y antes de que empecemos a analizar todo lo que se ha dicho y hecho, quiero pedirte algo muy importante: suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos, porque vienen muchísimas noticias, análisis y por supuesto mucho drama turco. Así que ya sabes, suscríbete y únete a la familia. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, comencemos. Para entender bien este asunto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Para aquellos que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más grandes de Turquía, protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. El público, y me incluyo, se enamoró por completo de esta pareja. Su relación, que comenzó durante el rodaje de la serie, fue seguida muy de cerca por todos. Los fanáticos, los medios, todo el mundo estaba pendiente de cada paso que daban. Era una locura hermosa. Luego anunciaron su noviazgo, y todos nos emocionamos muchísimo. Era como si el cuento de hadas de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Parecían la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos queríamos. Eran jóvenes, guapos, talentosos y se complementaban a la perfección. Compartían miradas cómplices, gestos cariñosos y una conexión que traspasaba la pantalla. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y comentarios de la pareja. Los *fans* crearon *hashtags* especiales, compilaciones de sus mejores momentos y hasta fanfics que narraban la vida de Hande y Kerem. Era algo increíble de ver, la verdad. La gente se sentía parte de su historia, y eso creaba un vínculo muy especial entre los actores y sus seguidores. Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de aproximadamente 1 año y medio, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación. Las razones, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Pero lo cierto es que el final de su relación fue un golpe para muchos fans. La ruptura fue, por decirlo de alguna manera, abrupta. Y a partir de ahí, empezaron a surgir rumores de distanciamiento, de resentimiento, y de una supuesta mala relación entre ellos. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, no tardaron en especular sobre los motivos de la separación. Se publicaron artículos, se hicieron entrevistas, y se analizaron cada detalle de la vida de Hande y Kerem. La presión mediática, que ya era alta durante su relación, se intensificó aún más después de la ruptura. Era como si todos quisieran saber qué había pasado, quién era el culpable, y cómo se sentían los protagonistas de esta historia. El tiempo pasó, cada uno hizo su vida. Hande comenzó una nueva relación con Hakan Sabank, un hombre de negocios turco de gran renombre. Su relación también fue muy mediática, y Hande fue criticada por la rapidez con la que supuestamente rehizo su vida. Kerem, por su parte, siguió con su vida, trabajando en nuevos proyectos y manteniendo un perfil un poco más bajo en lo que respecta a su vida personal. Pero la sombra de su relación con Hande siempre estaba presente. Siempre había un comentario, un rumor, una especulación. Cada vez que Hande y Kerem coincidían en un evento, las cámaras y los flashes se disparaban. Cada declaración, cada gesto, era analizado al detalle. La gente quería saber si había rencor, si había reconciliación, o si simplemente eran dos personas que habían decidido seguir caminos separados.
Y es aquí donde entra en juego la famosa disculpa. La disculpa que supuestamente Ande le habría ofrecido a Kerem. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué dijo exactamente Ande? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas. Lo que ha circulado en los medios y en las redes sociales son rumores y especulaciones. Algunas fuentes afirman que la disculpa ocurrió durante un evento, en un rodaje, en una reunión de amigos. No hay una fuente oficial que confirme estos detalles. Lo que sí se ha mencionado es que, supuestamente, la disculpa de Ande estaría relacionada con el manejo de su relación y la posterior ruptura. Se rumorea que Ande pudo haber cometido errores, que pudo haber actuado de manera inapropiada en algunos momentos, y que con el tiempo, se habría arrepentido de algunas decisiones. Otros dicen que la disculpa estaría relacionada con el acoso mediático que ambos sufrieron durante su relación y después de la ruptura, y que Ande podría haberse sentido culpable por la forma en que la situación fue manejada. La especulación sobre los motivos de la supuesta disculpa ha sido amplia y variada. Algunos afirman que Ande se sintió presionada por la fama y la atención mediática, lo que la llevó a tomar decisiones impulsivas o a reaccionar de manera inapropiada en ciertas situaciones. Otros creen que la disculpa podría estar relacionada con la forma en que se manejó la ruptura, y que Ande podría haberse arrepentido de algunas declaraciones o acciones que pudieron haber afectado a Kerem. También se ha especulado sobre la posibilidad de que la disculpa estuviera relacionada con el intento de Ande de mantener una relación cordial con Kerem en el ámbito profesional. Después de todo, ambos comparten una gran base de seguidores y pertenecen a la misma industria. Es posible que Ande quisiera dejar atrás el pasado y evitar cualquier tipo de conflicto o tensión que pudiera afectar sus futuros proyectos. Pero ¿por qué esta disculpa sería tan impactante? Porque para muchos representaría un reconocimiento de errores, un gesto de madurez, y quizás, un intento de cerrar un capítulo en sus vidas. Si Ande realmente se disculpó, demostraría que ha reflexionado sobre su pasado y que ha aprendido de sus experiencias. Y por supuesto, abriría la puerta a una posible reconciliación, aunque sea a nivel amistoso. La idea de una reconciliación, incluso a nivel amistoso, emocionaría a muchos fans. Ver a Ande y Kerem, dos actores tan queridos por el público, en buenos términos, sería algo muy positivo. Demostraría que es posible superar las diferencias y mantener una relación de respeto, incluso después de una ruptura sentimental. Sería un mensaje de madurez y de crecimiento personal. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Ande realmente se disculpó? Honestamente, no lo sé. Como les dije, no hay una confirmación oficial. Lo que sí puedo decir es que analizando la trayectoria de Ande, su personalidad y su manera de afrontar los problemas, no me sorprendería en absoluto que en algún momento haya querido hablar con Kerem y aclarar las cosas. Ande siempre ha sido una persona que ha intentado mantener una imagen de profesionalismo y respeto hacia sus compañeros de trabajo. Y aunque la ruptura con Kerem fue muy pública, creo que ambos han intentado mantener una relación cordial en el ámbito profesional. Ande a lo largo de su carrera ha demostrado ser una persona trabajadora, comprometida y con una gran capacidad de adaptación. Siempre ha buscado nuevos retos y ha intentado superarse a sí misma en cada proyecto. Su profesionalismo y su dedicación son reconocidos por todos aquellos que han trabajado con ella. Además es una persona muy sensible y empática, que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesta a ayudar. Pero vamos a ser realistas, el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. Muchas veces la verdad se distorsiona, se exagera, y se manipula para generar más expectación y audiencia. Así que lo más importante es tomarse todo esto con pinzas. No debemos creer ciegamente en todo lo que leemos o escuchamos. Debemos ser críticos y analizar la información antes de sacar conclusiones. En cuanto a la supuesta razón detrás de la disculpa. Bueno, las posibilidades son muchas. Podría ser que Ande simplemente quisiera dejar atrás el pasado y mantener una relación respetuosa con Kerem. Podría ser que se sintiera culpable por algo que hizo o dijo durante su relación. O podría ser que simplemente quisiera demostrarle a Kerem que lo respeta y que no guarda rencor. Personalmente creo que Ande es una persona inteligente y madura. Y si realmente se disculpó con Kerem, creo que lo hizo por una combinación de razones. Quería cerrar ese capítulo, mantener una relación cordial con su expareja, y demostrarle al mundo que ha madurado y que ha aprendido de sus errores.
La madurez es una de las características más importantes que puede tener una persona. Significa ser capaz de reconocer los errores, aprender de las experiencias y seguir adelante con la vida. Ande, a lo largo de su carrera y de su vida personal, ha demostrado ser una persona madura, capaz de afrontar los desafíos y de aprender de sus experiencias. Y aquí llegamos al final de este vídeo. Gracias por acompañarme en esta aventura. Hemos analizado a fondo los rumores sobre la supuesta disculpa de Ander a Kerem Bürsin, desmenuzando lo que se dice, lo que se especula, y tratando de entender la verdad detrás de todo esto. Hemos explorado las posibles motivaciones detrás de este gesto, y hemos reflexionado sobre la importancia de ser críticos con la información que recibimos. Recuerda, la industria del entretenimiento está llena de misterios y rumores, y es importante tomar todo con cautela. La verdad, a menudo, está en algún punto intermedio entre la exageración y la especulación. Pero al final, lo más importante es que seamos respetuosos con las personas involucradas y que no difundamos información falsa o malintencionada. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, no olvides dejarme tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Crees que Ander realmente se disculpó con Kerem? ¿Por qué crees que lo hizo? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Y por favor, cuídense mucho.